Bienvenida a esta nueva clase donde se trata de una clase de patronaje. Y en este caso te traigo un proyecto que se trata de una camisa. La camisa es una prenda bastante versátil porque la podemos utilizar como camisa entallada, como camisa suelta, como vestido camisero y además tiene muchísimas cositas muy importantes a la hora de la confección que si lo sabes aplicar, lo vamos a aplicar en cientos de prendas. Desde que yo empecé a aprender tanto la costura como el patronaje, siempre uno de los proyectos más ideales para empezar a aprender bien es una camisa. Y de eso se trata. Ya tenemos un poquito ya de nivel, tanto en patronaje como en la costura, y entonces quiero también compartir contigo cómo coser, cómo diseñar una camisa. En este caso, yo me lo he hecho una camisa con un nudo delantero. Y es que en esta video clase de patronaje te voy a enseñar muchísimas cositas muy importantes. Podemos hacer una camisa porque en realidad da igual que tenga un nudo, que sea una camisa entallada, que sea una camisa oversize o de caballero. ¿Por qué? Porque lo que tiene todas en común sería la parte del cruce, la parte del cuello, el canesú de la espalda y la parte también de la sardineta de las mangas y de los puños. Eso es un punto en común que van a tener todos los diseños, independientemente que sea más entallado, que sea vestido, que sea como tú quieras diseñarlo. Y de eso te voy a traer. Te voy a enseñar cómo diseñar la base y después, dentro de la base que tú quieras, al final, pues vamos a diseñar todo el resto y la confección que va a ser igual para todas. La única diferencia va a ser dependiendo del diseño que tú quieras. Y el diseño aquí, lo que se trata, no de enseñarte a hacer una prenda más, porque hay tantos patrones que más da una prenda más. Lo que importa es que aprendas a diseñarlo a tu manera y a tu gusto, porque de eso se trata la libertad del patronaje. Vamos a empezar. Vamos a empezar por los patrones base, tanto con pinza en el pecho como sin ella, porque dependiendo del patrón base que vayamos a usar, el resultado será diferente. Vamos a comenzar. Podemos utilizar como base lo que sería el patrón del delantero con pinza en el pecho y pinza en el talle. Si queremos conseguir una camisa que sea totalmente entallada. Para ello te recomiendo que use también un tejido, un popelín, que tenga un poquito de elástico, si lo quieres totalmente entallada, porque si no te va a resultar bastante incómoda a la hora de vestirla o te se va a abrir. Entonces, si la quieres totalmente entallada, te recomiendo un tejido que tenga un poquito de elástico. O si, por otra parte, queremos una camisa un poquito más oversize, pues vamos a utilizar el patrón base sin pinza en el pecho. Si quieres, te voy a empezar a enseñar la holgura que vamos a realizar si quisiéramos una camisa totalmente más entallada a nuestro cuerpo. Yo voy a utilizar el patrón base en escala. En escala significa que es más chiquitito, pero la medida que yo le voy a dar es exactamente igual. Lo único que yo lo voy a hacer en mitad de escala. Cuando yo le dé 1 centímetro, tú le tienes que dar el doble, que serían 2 centímetros. Si quieres trabajar con un diseño de camisa más entallada, vamos a empezar a trabajar con este patrón que sea en escala. Lo primero que tenemos que hacer, si nosotros lo queremos con la entallado tanto de pecho como de cintura, vamos a dejar lo que sería esta pinza de pecho y de talle. Pero lo que lo tenemos que industrializar un poquito. Para ello vamos a escuadrar en la línea del centro hilo hasta una línea que pase por la bajada de sisa. En la bajada de sisa yo te recomiendo que lo industrialicemos un poquito para que no se nos quede tan pegado en la sisa. Para ello vamos a bajar entre 1 centímetro y medio. En este caso, como yo lo estoy haciendo en escala, voy a bajar medio centímetro, pero tú tienes que bajarle 1 centímetro o 1 centímetro y medio. Yo bajo, yo te voy a decir la medida que tú le tienes que dar, aunque yo le esté dando menos porque lo estoy realizando en escala. Bajamos 1 centímetro y desde esa parte que nosotros hemos bajado, vamos a sacar también 1 centímetro para darle un poquito también de holgura a nuestro diseño. Y ese centímetro lo vamos a sacar por todo el costado. Lo único que en la parte de la pinza nosotros no lo podemos sacar ampliando de esta manera la pinza, o sea, bajando.
¿Por qué? Porque estaríamos dándole más profundidad. Para ello, en la zona de la pinza, escuadramos también la línea de centro hilo hasta que vaya a un punto al final de lo que sería esta pinza o del lado inferior. Escuadramos el recto y allí es cuando sacamos ese centímetro. Así es como se saca cuando tenemos también una pinza en el pecho. Y ahora lo unimos en recto con el final de pinza. Y a partir de ese momento, pues ya vamos sacando esa cantidad por todo el alrededor. Escogemos el largo que queremos en nuestra camisa. Aquí sería un largo hasta la cadera. Si nosotros lo queremos cortar un poquito, pues subimos un poco, no sé si 4 centímetros. Esto ya es un poco a tu gusto. O si lo quieres vestido, simplemente lo que tienes que hacer, al contrario, alargarlo con la formita también de cadera. Si lo quisiera tipo vestido. Sea lo que sea, le vamos a dar también la holgura de 1 centímetro por todo el alrededor a nuestro diseño. Y en la parte de la cintura, para evitar ese pico tan agresivo y tan feo, lo vamos a suavizar con una suave línea curva. Así es la manera que tenemos de industrializar un poquito nuestro diseño. Y ahora unimos con otra vez la sisa. Mídete el largo de tu hombro, aquí tiene 12 centímetros. Si en tu caso quieres que se quede, porque tú tienes un hombro más estrechito, pues métete un poquito en la zona también del hombro. Esta industrialización la vamos a hacer exactamente igual en la pieza de la espalda. Sacamos 1 centímetro y bajamos en la sisa otro centímetro. Y el largo le vamos a dar exactamente igual. Vamos a dejar permanecer lo que sería la pinza del pecho y del talle. De esta manera es como lo tenemos que industrializar si queremos un diseño con pinza en el pecho, para que se nos quede totalmente pegado. Ahora te voy a enseñar cómo hacerlo, pero con el patrón base sin pinza en el pecho. En este caso, tanto si lo queremos oversize como si lo queremos más entalladito, porque si en el caso que nosotros queremos utilizar también el patrón sin pinza en el pecho, aunque queremos que se nos quede entalladito un poquito de cintura, hacemos la misma transformación que hemos hecho también en el patrón del delantero. Esto en el caso que queremos un poquito entallado pero en la cintura, sin pinza en el pecho. Escuadramos en un punto, escuadramos en la línea del centro delantero hasta que llegue el punto de la sisa. En ese punto de la sisa lo que bajamos es 1 centímetro y le damos una anchura o una holgura de 1 centímetro a nuestro diseño. La parte de la pinza la vamos a dejar porque queremos que se nos quede un poquito pegadita en la cintura y le damos ya el largo deseado a nuestra camisa. Nosotros ya lo podemos bajar si lo queremos también, por ejemplo, un poco en recto, pero en este caso, como queremos que se quede un poquito entallada, lo que tenemos que añadirle la parte un poco de la cadera. Si queremos que se nos quede una camisa un poquito más larga, que de cintura, evidentemente, pues vamos a añadirle el largo que nosotros queremos que baje. Imagínate que queremos, por ejemplo, pues unos 10 centímetros, la cantidad que tú realmente quieras, 10, 15, yo voy a bajar, por ejemplo, 5 centímetros, que sería unos 10. Esto simplemente es para tener una idea aproximadamente de cómo hacerlo, pero la cantidad se la pones tú dependiendo de tu gusto. Alargamos la cantidad que nosotros deseemos en nuestra camisa y mídete 10 centímetros más por debajo de lo que sería tu cintura, mídete el contorno cuánto tiene y entonces esa cantidad se lo vamos dando en el lateral, dividido entre 4 evidentemente. Pero como le estamos dando una holgura, pues le vamos a dar también esa holgurita de 1 centímetro igual que arriba. Y después ya lo unimos con la línea de la cintura. Suavizamos siempre la curvita en la línea de la cintura y copiamos el resto de la pinza. Podemos hacerlo de esta manera, cópiate del patrón de la falda
Y aquí yo me estoy copiando y aquí estoy sacando la pinza del talle. Y aquí tenemos la pinza del talle que continúa hacia abajo. Cógete el patrón con base de cadera, el patrón de la farda y carga lo que sería la pinza. Aquí tenemos, en el caso que queremos, una camisa que se quede entalladita de cintura, pero de pecho que tenga un poquito de holgura, pero que no sea pegada y acentuando el pecho. Esta es otra versión y lo que hacemos ahora, dibujamos otra vez la nueva sisa. Esto sería una versión, otra versión como la pinza en el talle. Y ahora en la siguiente voy a trabajar ya en escala, en tamaño real, y lo vamos a hacer también en oversize para que lo podamos ver mucho mejor. Vamos a trabajar ahora en escala real y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho aquí en escala más pequeñita, lo vamos a hacer en escala más grande. Tenemos el patrón base con nuestras medidas del patrón del cuerpo delantero. Vamos a añadir ahora lo que sería la parte inferior. Para ello, cuando nosotros tengamos que añadir la parte de cadera a nuestro cuerpo, alarga la línea del centro delantero y mídete desde la parte de la cintura hasta la bajada de cadera qué cantidad tiene. Yo, por ejemplo, tengo 22, es mi bajada de cadera. Pues marco 22, escuadro en la línea del centro delantero, escuadro en ese punto y ahora añado aquí lo que sería mi contorno de cadera. Mi contorno de cadera es un 108, pues lo divido entre 4. Se lo añado una cuarta parte justamente en esa línea y 1 en curva con la cintura. Aquí tenemos una subida en la cintura que después la haremos también en la parte inferior, pero eso no vamos a esperar porque lo vamos a medir después con la parte de la espalda y al final lo que vamos a hacer es casar los dos recorridos. Después, otra de las partes que tenemos que hacer es alargar lo que sería la pinza del talle. Para ello, marcamos la mitad de la profundidad, que sería 1 centímetro, y alargamos desde el centro de la pinza, el extremo, el eje de la pinza, que pase por la mitad justamente de la profundidad, y el largo de la pinza del talle es siempre de 8 centímetros. Entonces marcamos un largo de pinza de 8 centímetros y ese extremo lo uno a los dos extremitos de esa pinza. Y así ya tenemos hecho la parte de cadera de nuestro patrón base. Esto lo puedes aplicar siempre que te encuentres con un patrón del cuerpo y le tengas que añadir o alargar un poquito más porque quieras en ese caso una blusa más larga o quieras hacerlo vestido. Una vez ya que tengamos nuestro patrón base, aquí ya lo que tenemos que hacer es darle el largo que tú desees. Si quieres una camisa que llegue hasta la cadera, si quieres una camisa que sea vestido, porque quieras hacer un diseño de camisa, vestido camisero. Al final, el largo lo decides tú, el que tú le quieras dar. Yo lo voy a trabajar hasta la cadera, pero por tener una base en concreto. Si te acuerdas, aquí te había explicado un poquito, darle la holgura que nosotros deseemos en nuestro diseño. Si quieres una camisa que se quede un poquito suelta, pero pegadita un poquito a nuestra cintura, lo que yo he hecho es darle una holgura de 1 centímetro. Pero si por el contrario lo que queremos conseguir es una camisa oversize, pues vamos a darle en esta ocasión la holgura para crear una camisa oversize. La holgura depende del diseño que tú vayas a crear. Pues vamos a comenzar dándole esa. Vamos a empezar escuadrando en la línea del centro delantero, pasando que pase por la bajada de sisa. Y allí hacemos una línea en recto. En esa línea vamos a, si queremos que sea oversize, anteriormente lo que hicimos bajar 1 centímetro porque el tejido iba a ser un poquito elástico. En este caso es un tejido que no sea elástico y queremos con bastante holgura. Pues entonces, cuando por ejemplo este tipo de diseño, el que
con pinza en el pecho. Yo este sobre todo te lo recomiendo si quieres un vestido camisero, que sea algo entalladito. Igualmente, también con las pequeñas holguras que le hemos dado en este. Para ello es verdad que un tejido que tenga elástico sería, o un popelín elástico sería lo suyo y lo conveniente. En este caso vamos a tratar con un popelín, un tejido en realidad que no tenga nada de elasticidad. Entonces le tenemos que dar holgura para que se nos quede cómodo de vestir. Pues en este caso yo te voy a decir la medida que yo he llevado a cabo para mi diseño de camisa. Le he dado una holgura de 4 centímetros. Me he sacado de mi talla, de mi contorno justo, porque estamos tratando con nuestros contornos justos. Le he dado una holgura de 4 centímetros. Piensa que 4 centímetros sería al final 16 al contorno. Entonces también que lo tengas en cuenta a la hora también de crear tu diseño. Le he dado 4 centímetros y ahora la sisa he bajado 5 centímetros para darle holgura y profundidad. Puedes hacerlo con el hombro en su justa medida o lo podemos hacer, si estamos haciendo oversize, pues entonces vamos a hacerlo oversize en su totalidad. Entonces para ello lo que vamos a hacer es alargar un poquito la línea del hombro y vamos a bajar unos 5 centímetros para hacer una manga caidita. En la bajada de sisa escuadramos 1 o 2 centímetros y desde ese punto lo llevamos ya de una manera muy suave a lo que sería al hombro. Suavizamos un poquito esa parte. Desde el punto que hemos sacado, vamos también a darle holgura en la parte de la cadera. Por ejemplo, allí le daría una holgura en mi cadera, no le daría tanto como arriba, de 1,5 centímetros aproximadamente, y lo uno en recto con el pecho. Esto en el caso que, por ejemplo, yo tengo más cadera que en el pecho, entonces voy sacando un poquito hacia la línea no es totalmente paralela aquí al centro. Si tú eres muy estrechita, directamente hazte una línea totalmente paralela al centro delantero y se quedaría también bien. En este caso, yo lo que he tratado es darle holgura un poquito a mi cadera para que no se me quede apretada aquí de cadera. Sobre todo si lo vas a hacer un poquito más largo o estilo vestido, le tienes que dar esa holgura en la cadera para que no te apriete. Ahora vamos a hacer la formita que en todas las camisas, muchas de ellas, tiene como una cierta bajada hacia el delantero. En este caso, lo que vamos a hacer es bajar la cantidad que nosotros deseemos. En este caso, por ejemplo, unos 6 centímetros en la línea del centro delantero, escuadramos y desde ese punto vamos a hacerle una formita suave que vaya hasta la parte aquí del costado, pero que tenga esa formita así de bajada. Lo puedes hacer o esto es simplemente un diseño que suele tener la camisa, como esa subida en la parte del costado y esa bajada en el delantero y espalda, pero es totalmente opcional. En este caso, al tratarse de una camisa oversize, la pinza de talle ya desaparece, porque como queremos conseguir un diseño que sea suelto y ancho, pues de nada nos sirve la pinza en el pecho. Esta misma transformación, si lo quieres hacer para chicos, lo puedes hacer perfectamente. Podemos hacer la misma medida, teniendo en cuenta el contorno de pecho y también un poquito el contorno de cadera, pero aquí en chicos sería realmente inapreciable porque ellos suelen ser mucho más rectos, pero toda esta técnica de patronaje la podemos aplicar también en una camisa masculina. Cuando hacemos el cruce de una camisa, lo podemos hacer sencillo, que sería este estilo, que simplemente pues se van a ver lo que serían los botones. En este caso, como es una camisa con nudo, no va a llevar botones, pero realmente cualquier camisa pues llevaría sus botones. Entonces se quedarían los botones totalmente visibles. O podemos optar también por un cruce donde se queden los botones ocultos, que sería de esta forma. Sería la parte que monta, tendría doble capa. Esa doble capa llevaría aquí los ojales hechos y esta capa de arriba oculta lo que serían los botones.
Yo te voy a enseñar las dos formas de hacerlo y también de confeccionarlo, para que tú lo sepas aplicar en tu diseño. Lo puedes hacer los dos laterales simples o lo podemos hacer con uno simple y el otro que oculte lo que serían los botones, que también se queda muy bonito para tener también una camisa libre visiblemente de botones. Normalmente toda la parte de la botonadura se deja ya aplicado aquí en lo que sería la camisa. Cuando hagamos la transformación de la camisa con nudo, esa parte del cruce lo tenemos que hacer postizo, porque al llevar nudo no dificulta el movimiento. Pero normalmente siempre se aplica todo lo que sería la parte del cruce a nuestra camisa. Vamos a hacer un cruce de 2 centímetros. En camisa suele ser de 1,5, 2 centímetros. En este caso lo vamos a hacer, por ejemplo, de 2. Pero hay que de 1,5, bajo mi percepción, después se va a quedar muy abierta o se suele abrir más en la zona del pecho. Si tienes bastante pecho, pues te va a abrir mucho más. Entonces por eso lo vamos a hacer, por ejemplo, de 2. Y normalmente para mi tipo de pecho sé que se me queda bien. Hacemos el cruce de 2 centímetros. Lo único que, como lo vamos a hacer incorporado, esta sería la parte del cruce, pero ahora después tienes que volver hacia adentro. Y como tienes que volver hacia adentro, para la parte interior le vamos a dar 2 centímetros más otros 2 centímetros, que es la parte de que vuelve. Esto sería, en el caso que lo estamos haciendo, un cruce sencillo. Es decir, que los botones se van a quedar visibles. Aquí siempre, cuando nosotros estemos haciendo esta parte del cruce, tenemos que tener en cuenta que después aquí también tenemos que hacerlo en recto, en esta parte del escote del cuello. Aquí todavía no hemos incorporado ningún tipo de margen de costura. Pero ahora, en el caso que lo queramos también doble, es decir, que nos oculte lo que serían los botones, tenemos que sacar otros 2 y 2 centímetros. En total serían 4. Esto en el caso de botonadura doble. Esta, la verdad, se queda bastante bonita. El resultado final sería, esta primera parte tendría un poquito de doble y ahora sería al final hacer como pequeños pliegues. Así sería el resultado, doblándolo bien, con la línea que hemos marcado de 2 y 2 centímetros. Y este sería el resultado. Esta sería la parte de la parte superior que ocultaría lo que serían los ojales. Pero para ello tenemos que cortar un delantero. Si lo queremos así, con el cruce doble tenemos que cortar un delantero con la pieza doble y otro delantero con la pieza sencilla, que sería 2 más 2. Vamos a poner aquí. Sencillo, sencillo, doble, doble. Una pieza sencilla y otra pieza de otro lateral doble, en el lado que tú quieras que te lo oculte. Bueno, esto sería la parte del cruce. Y la parte del cuello, aquí tenemos que tener en cuenta también que se quede en recto. Ya que tenemos la parte del delantero, vamos a tratar el patrón de la espalda. Vamos a calcarlo y vamos a hacer también las transformaciones que necesitamos en el patrón de la espalda. Ahora vamos a trabajar con el patrón de la espalda. Para ello vamos a hacer la misma industrialización que hemos hecho en el delantero. Alargamos la línea del centro espalda y bajamos el largo de cadera, que es el mismo que le hemos dado también en la parte del delantero. En este caso, en mi caso, son 22. Escuadro en la línea del centro delantero y ahí le doy mi contorno de cadera.
Y ahora uno mi contorno de cadera con la línea de la cintura, con una leve, suave curva. En la parte ahora de la cintura, marco justamente la mitad, que mide 1,5, lo que es la profundidad de la pinza, y allí escuadro y alargo. El largo de la pinza de la espalda son de 12 centímetros. Entonces, bajo escuadrando en la línea de la cintura, que es una línea en recta, bajo 12 centímetros, y ese fin de pinza lo uno a cada extremo. Eso en el caso que queramos una camisa que tenga la pinza en la espalda para que se acentúe. Para ello no es normal que tú le des un diseño oversize y que tenga también la pinza, pero te quiero enseñar cómo realizar la pinza en el taller de la espalda en el caso que tú quieras un vestido mal tallado o etcétera. Teniendo esto, simplemente te lo quería mostrar, vamos a hacer la misma industrialización en la zona de la sisa. Para ello encuadramos la línea del centro delantero, que pasa una línea por la sisa y le damos la misma holgura que le hemos dado en nuestro diseño de delantero y la bajada exactamente igual. Yo le he dado una bajada de 5 y he sacado 4 centímetros. Alargo la línea del hombro, la misma cantidad que he hecho también en la parte del delantero, en este caso ha sido de 5 centímetros y ahora uno esa bajada de sisa con el nuevo punto de hombro. En la línea de cadera había sacado una holgura de 1,5 centímetros y eso lo uno ahora en recto con la sisa de la espalda. Ahora vamos a empezar a confirmar un poquito los recorridos, que es lo que yo había dicho anteriormente ante esa subida que tenemos en el delantero. Vamos a medir cuánto mide el costado de la espalda y esa misma cantidad se la vamos a dar aquí. Yo estoy subiendo para igualar los dos costados. En ese caso, ahora esta subida que teníamos aquí en el delantero lo tengo que volver a rectificar porque lo que importa es que los dos costados casen perfectamente. Aquí en la zona de la espalda, si nosotros queremos también tener esa bajada, pues bajo la misma cantidad que he bajado en el delantero, que son 6 centímetros, escuadramos en esa zona y le damos también esa formita de curva hasta que llegue a la zona del costado. También te recomiendo que una los dos y suavicemos también esa formita de curva para hacerla lo más bonita y no se nos quede picos ninguno. Eso lo hacemos en las dos zonas, tanto el delantero como el de la espalda. Y suavizamos así un poquito esa zona del pico. Ya tenemos industrializado la parte de la espalda y la parte del delantero. Hemos igualado las dos zonas, confirmamos también que la parte de los hombros mira exactamente igual. Vamos a medir que los dos hombros tengan la misma longitud y que no se quede uno más corto que otro, en mi caso va perfecto. Y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer y realizar el canesú de la espalda. En el canesú de la espalda lo que vamos a bajar aproximadamente unos 10 centímetros en la zona del centro hilo de la espalda y escuadramos en recto. En la parte de la sisa vamos a marcar o vamos a realizar como si fuese una pinza de medio centímetro hacia abajo, medio centímetro hacia arriba, en su totalidad sería al final 1 centímetro y lo unimos después con la línea del canesú que parte en dos piezas, la parte inferior y la parte superior. Y aquí hacemos una especie de pinza para que la parte de la espalda no se nos quede aquí una arruguita, que es muy probable que no lo hiciera. Ahora tenemos dos piezas, tenemos la pieza del canesú y la pieza también de nuestra camisa de la parte inferior. Como estamos haciendo un diseño oversize, recuerda, la pinza del talle la hacemos desaparecer
y voy a dibujar cómo quedaría el resultado de nuestra camisa. Sería esta y después también vamos a dividir y copiamos la parte del canesú en nuestro pliegue diferente, porque esta ya sería otra pieza. Vamos a calcar lo que sería el canesú en nuestro pliegue diferente y tenemos que coger también la formita de la pinza del lado superior aquí del canesú, porque lo que hemos hecho es vaciar la pinza esa de 1 centímetro para evitar que después no quede una holgura o forma indeseada en la zona de la sisa. Ya tengo esa pieza dibujada, este sería el centro de espalda y necesitaríamos dos piezas dobles, que sería por el doblez del tejido. Vamos a separar esta pieza y vamos a continuar trabajando la pieza de la espalda. Todas las camisas tienen un pequeño pliegue aquí hecho en la zona de la espalda. Para ello vamos a separar o hacer una línea paralela al centro espalda de 3 centímetros. Recuerda, sería solamente desde la parte del canesú hasta la parte inferior, porque la parte del canesú sería ya otra pieza diferente. Todas estas transformaciones, independientemente que sea una camisa entallada, una camisa oversize, lo vamos a hacer. Eso sí, si quieres, por ejemplo, un vestido súper entallado, a lo mejor ya no le hagas el pliegue este de la espalda. Simplemente le haces en el centro delantero. El canesú te recomendaría que se lo pusiera porque le dará un toque diferente, pero esta parte de la espalda yo se lo haría únicamente si el diseño que yo estoy realizando es estilo oversize. Ya tenemos la pieza que compone el cuerpo de lo que sería nuestra camisa, independientemente si queremos vestido, más entallado, menos entallado o oversize en este caso. El resto de las transformaciones que vamos a realizar, que va a ser las mangas y también la parte de los cuellos, va a ser para todas exactamente igual. Una vez ya que tengamos definido nuestro diseño del cuerpo, vamos a continuar con las siguientes partes de una camisa. Ahora vamos a empezar a dibujar lo que sería el cuello. Ya tenemos la parte ya de nuestro cuerpo, la parte del canesú, ya tenemos la parte del canesú, tenemos la parte también de la espalda si queremos oversize con el pliegue. Si tú lo quieres entallado, ya te he comentado que esta parte no la eliminaría si lo quieres entalladito, porque así conservamos la pieza y se quedaría en ese caso la camisa o el vestido más entalladito. Vamos a pasar ahora a realizar el cuello. Este tipo de cuello es para cualquier tipo de prenda que tú te quieras hacer, va a ser la misma manera de ejecución. Para ello vamos a empezar a medir cuánto mide el cuello de la espalda. Tenemos que coger nuestra cinta métrica y medir el recorrido de la espalda. A mí me mide 8,5. Entonces empezamos dibujando una línea en recto en nuestro pliegue de papel de la cantidad de 8,5 y le marco con un aplomito para indicar la parte del hombro. Primero vamos a hacer la parte del cuello, que sería la tirilla. O si tú, por ejemplo, te quieres hacer también en una blusita un cuello mao, pues sería igual. En ese caso, lo que vamos a hacer es medir cuánto mide el recorrido también del delantero, pero hasta la línea del centro delantero, la línea esta verde inicial, sin el cruce. En este caso, a mí me estaba midiendo 12 centímetros. Pues ahora a partir de allí, marco 12 centímetros. Aquí ya tengo lo que ha recorrido de todo el arredo. Esto si tú quieres hacer, por ejemplo, un cuellecito mao. El ancho de la tirilla sería entre 3 y 4 centímetros. A mí no me gusta mucho, muy grande, entonces lo voy a hacer de 3 centímetros. Yo creo que va a ser lo perfecto y lo ideal. Ve cuadrando y en la parte del delantero, en vez de 3, lo vamos a reducir a 2,5. Le quitamos un poquito, medio centímetro. Y desde allí vamos con un poquito de disminución hasta la parte del delantero. Marcamos también el aplomo
en la parte superior y la parte inferior para indicarnos que esa sería la parte de la espalda, esta es la parte del delantero. En este punto vamos a subir entre 1,5 cm y 2. Desde la parte inferior de la tirilla subimos 1,5 y desde la parte superior hasta arriba subimos también 1,5. Y lo que hacemos con una suave línea curva, lo redondeamos con la misma forma que abajo lo hacemos en la parte superior. Es decir, si estamos con la regla francesa, sube de igual manera que se quede como un tipo de reflejo arriba y abajo. Esto sería el cuello mao. Si tú quieres hacer un cuellecito mao, redondeamos por aquí. Y esto sería un cuello mao, si tú quieres hacerlo para tus prendas. Pero como vamos a hacer también cuello de tirilla para nuestra camisa, ahora lo que tenemos que hacer es incorporarle lo que sería el cruce que nosotros hemos marcado. Vamos a medir cuánto de cruce le hemos puesto. En este caso eran 2 centímetros, pues se lo vamos a incorporar. Se lo incorporamos los 2 centímetros como si fuese una línea en recta, pues le añadimos allí 2 centímetros. Y en la parte de arriba hacemos igual. Añadimos 2 centímetros. Y ahora lo que hacemos es redondear esa zona. Buscamos una parte de aquí de la regla francesa que tenga una curva y redondeamos esa zona. Y en los 2 centímetros escuadramos en esa línea. Vamos a escuadrar mejor así. Escuadramos y marcamos una línea hacia arriba y justamente en la mitad de los 2 centímetros pues vamos a marcar como una cruz que base donde se va a concentrar allí el botón. Lo que he hecho es cuadrar en los 2 centímetros y en la mitad de 2,5 marcamos allí lo que sería el botón. Eso sería la parte de la tirilla ya para una camisa con necruce comprendido. De todas maneras vamos a confirmar todos los recorridos y vamos a comprobar que aquí me mida 12 más 14. Vaya que con la curva se nos haya quedado o pequeño o en este caso se me ha quedado un poquito más grande de la medida. Entonces pues vamos a igualar y comprobar que ambos recorridos son 14, pues aquí con la curva me sale nada, un par de centímetros, un poquillo, milímetros mejor dicho, más grande. Pues igualalo para que después no tengamos problemas a la hora de la confección, que se nos quede más grande la tirilla. Y ahora, esto es la parte de la tirilla, vamos a dibujar ahora la parte del cuello. Para la parte del cuello vamos a aumentar medio centímetro por arriba y medio centímetro por abajo. El cuello lo estoy haciendo de 4 centímetros. Si tú quieres un poquito más grande, en vez de aumentar medio centímetro, pues aumenta pues 0,80 aproximadamente. Si quieres un cuello un poquito más ancho, vamos a aumentarle un poquito más. Y esa misma cantidad que hemos aumentado, se la vamos a aumentar tanto por abajo como por arriba. Continuamos incorporándoselo en la parte superior en la curva. Desde la pluma de inferior, allí no lo tocamos. Y lo que vamos a hacer ahora, la formita que va a tener nuestro cuello, el pico. En ese caso, vamos a escuadrar y justamente cuando lleguemos a la parte que escuadramos, en la parte de la tirilla, que coincide con el centro también del botón, allí escuadramos en esta línea superior y bajamos. Y allí dibujamos el ancho que nosotros queramos que tenga, por ejemplo, nuestro cuello. Si queremos un cuello más grande, más pequeño, eso ya lo tenemos nosotros que dibujar la forma que nosotros queramos. Si queremos que tenga el pico más hacia adelante, yo te diría que escuadres de esta manera y que vayas viendo el resultado. Y si te gusta, pues lo dejamos así. Y después ya desde el aplomo, pues ya con una suave línea, llegamos hasta el pico.
Si la hacemos así con un poquito más de forma, a la hora de doblar se va a quedar mejor. Esto serían dos piezas diferentes. La marrón sería la parte de la tirilla y la verde sería la parte del cuello de la pala. Te recomiendo que cargues individualmente lo que sería cada una de las partes del cuello. Esta sería la pala del cuello, que sería esta parte, centro, espalda. Necesitaremos por dos piezas dobles. Y la parte de la tirilla sería también la espalda y necesitaremos también dos piezas dobles. Pues lo conservamos y recuerda, también tenemos que añadir imagen de costura de 1 centímetro por todo el alrededor. Pero vamos a, antes de incorporarle imagen de costura, vamos a seguir y en esta ocasión ya con la manga y el puño. Copiamos nuestra manga base que corresponda a la talla que hemos trabajado y vamos a empezar a industrializarla. Esto lo vamos a hacer en cualquier tipo de blusa. Esto quiero que lo tengas claro, que independientemente que estemos haciendo en este caso una camisa o en el caso cuando toquemos el abrigo, tenemos que hacer en cada una de las prendas. Si nosotros hemos industrializado nuestra parte del cuerpo, bajando, sacando en los costados o modificando también la zona de los hombros, todas esas rectificaciones, las mismas, lo tenemos que llevar a nuestra manga. Porque ahora mismo esta manga no encajaría nada en el cuerpo, porque la hemos modificado. Entonces, si nosotros hemos sacado, por ejemplo, del hombro 5 centímetros, nosotros tenemos que bajar la copa 5 centímetros. Bajo mi experiencia, siempre que modifico el hombro, siempre me gusta bajarle un centímetro, un poquito más en la copa. Pero la teoría es que en la misma cantidad que baje del hombro, se lo bajemos también en la zona de la manga. Entonces, yo le voy a bajar 6 centímetros. Ahora, en la zona también de la sisa, nosotros lo que hicimos, marcamos la bajada de copa para tener una línea. Lo que he hecho es unir las dos bajadas para tener una línea en recto por donde tenemos que también apoyarnos. Nosotros hemos sacado 4 centímetros por los lados a nuestro cuerpo. Si no sabes cuánto, vete a tu diseño. En el caso que, por ejemplo, nosotros hemos querido una camisa que fuese entallada, como os enseñé aquí en escala, nosotros aquí te enseñé a bajar 1 centímetro y sacar otro centímetro. Pues esa cantidad es la que deberíamos de darle a la manga. En vez de darle 4 centímetros, pues directamente sacamos 1. O sea, la misma rectificación que siempre hagamos en el cuerpo, lo tenemos que llevar a la manga. Esto es como el Padre Nuestro del patronaje, a la hora de que el cuerpo y la manga no encajen. Como ya tenemos esa línea, ahora lo que hacemos desde allí es cuadramos y bajamos la cantidad que nosotros hemos bajado en nuestra sisa. En este caso, recordad, bajamos 5 centímetros. Pues ahora esa bajada la llevo también en nuestro diseño. Bajo 5 centímetros. Y ahora vamos a redibujar otra vez todo lo que sería la manga. Escuadrar en la bajada un par de centímetros y desde allí empezamos a dibujar otra vez lo que sería la copa. Aquí es muy importante, para que nos salgan las dos líneas curvas iguales. Si yo me estoy apoyando con la línea francesa en la regla, que por ejemplo es 40-46, sería aquí, en la curva, yo cuando le dé la vuelta me voy a apoyar en el mismo grado que yo me he hecho, o sea, en modo reflejo. Porque si yo hago de esta manera y ahora aquí me apoyo de esta manera, no me está saliendo regular. O sea, tenlo también en cuenta esos detalles a la hora de trabajar con la regla francesa. Y ahora ya lo uno. Y aquí es directamente pues hacer la formita lo más bonita posible. Muchas veces no es el mismo trazado de primera. Tenemos que mover un poquito la regla y ya está. Y al final obtenemos nuestra nueva copa. Marcamos el centro de la manga y ahora vamos a marcar el largo de la manga. Vas a llevar un puño. El puño más o menos yo te recomiendo que sea unos 5 centímetros.
Nuestra manga tiene un largo de 60 centímetros, que normalmente es lo habitual. Si tu brazo es más largo, pues alarga la manga. Yo voy a trabajar con 60 centímetros. Aquí lo que vamos a hacer es quitarle en el largo de la manga 5 centímetros. ¿Por qué 5 centímetros? Porque va a ser el ancho de nuestro puño. Entonces, solo tenemos que eliminar la manga, porque si sería el largo de manga más el puño, nos quedaría grande. Si tú quieres un puño largo, pues sí, esto ya, el diseño que tú le quieras hacer es independiente. Yo te enseño cómo realizar un puño a la manga. Que tú quieres una manga extra larga, que ahora se lleva muchísimo con el puño, que tú sepas que si tú se le añade a la manga, se va a quedar el largo de la manga más el puño. Pero en este caso queremos que se quede justamente en la muñeca, por eso hemos quitado los 5 centímetros. Ahora, mídete cuánto te mide tu manga, tu contorno, a la altura más o menos donde quedaría el puño. Mídetelo. En mi caso sería 23. En este caso a mí me quedaría un poquito justa. Entonces voy a sacar en cada extremo, para que me quede encajadita, necesitaría sacarle un poquito más de medio centímetro. Pero también tenemos que hacerle un poquito de un pliegue que lleva también la manga. Entonces yo voy a sacar, para que no se me quede tan ajustada, 1,5 centímetros por cada lado de la manga. Pero para ello, pues te recomiendo que te midas 1,5 centímetros, 2 centímetros, es lo que yo voy a ampliarle. Y desde ese punto lo uno con la nueva bajada de sisa. Marco también el que sería el centro de la manga y lo uno en recto con el de arriba para tener el hilo de la manga marcado. Y ahora el siguiente punto también nos va a ayudar para lo que queremos. Esta sería la parte del delantero y esta la parte de la espalda. Márcatela para saber indicar cuál lateral es delantero y cuál es la manga. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Justamente vamos al lado de la espalda de la manga y medimos cuánto mide ese lateral. En mi caso sería 13,5. Pues justamente en la mitad y nos vamos también a la parte, deberíamos de tener también la línea del codo marcada y medimos también la mitad de esta y unimos el recto desde la mitad de la boca manga hasta la mitad también que nos indica la bajada de codo. En esa línea es donde vamos a marcar la abertura. En este caso la vamos a marcar de 12 centímetros. Y lo tenemos aquí indicado cuál sería la abertura de nuestra camisa. En ese mismo punto alargamos esa línea hacia abajo 1 centímetro y lo que vamos a hacer es bajar un poquito la manga, ese centímetro, para que después no nos descuelgue, nos haga allí en forma indexada. Bajamos y bajamos en esa parte del bajo, nada, un poquito y suavizamos con una suave línea curva. Y ahora a 3 centímetros desde el centro de la manga hacia el lado de la espalda, vamos a marcar un aplomito que va a ser donde vamos a hacer el pequeño pliegue que lleva también la manga. Ahí lo marcamos para indicar dónde iría esa pincita, ese aplomito. Ya tenemos lo que sería nuestra manga de camisa industrializada y añadido también todo lo que sería con respecto a un puño. Si tú vas a hacer una blusa y le vas a añadir también un puño, esta sería la transformación que le tienes que hacer a tu manga. Vamos a realizar ahora lo que sería el puño. Antes de nada, como siempre hacemos, vamos a medir los recorridos para que nos casen perfectamente. Vámonos a la parte de la espalda. En la espalda, recuerda que le hemos quitado 1 centímetro porque sería la pincita, entonces mide la parte de la camisa inferior y después la parte del canesú y a mí me sale 23.
Entonces, vámonos a la zona de la camisa de la espalda y no tienes que medir 23, porque no quiero que tenga ni de más ni de menos. Aquí me sale que tiene 1 centímetro más, que es, en realidad me hubiese casado perfectamente, pero es este centímetro. Entonces lo que tenemos que hacer es quitárselo por esta parte y unimos el resto otra vez con la parte del bajo. Elimino esta parte del exceso y ya me sale la cantidad exacta. Pues lo mismo vamos a hacer con la parte del delantero. Vamos a medir todo el recorrido de la sisa. Me sale 24 y ahora me voy a la zona del delantero y me casa perfectamente. Entonces, de esta manera, cuando nosotros coloquemos la manga a nuestro cuerpo, pues lo vamos a ajustar perfectamente, porque aquí los recorridos no van ni que pintados. Esto es imprescindible a la hora de ajustar una manga al cuerpo. Todo lo que esté bien trabajado del patronaje, después nos va a resultar mucho más fácil la confección. Pues vamos a continuar con el puño. En este caso vamos a medir cuánto mide el puño. En mi caso me mide 26,5. Pues hacemos una línea en recto de 26,5. El ancho nosotros le hemos puesto a nuestro 5 centímetros a nuestro puño. Pues lo que hacemos es un ancho de 10 centímetros. ¿Por qué 10? Porque es la parte exterior y la parte inferior. Pues vamos a realizar un puño de 10 centímetros de ancho. Lo único que ahora ese puño lleva después la sardineta y el cruce. Entonces le tenemos que añadir y aumentar 3 centímetros más de largo. Al final es realizar un rectángulo con el contorno de nuestra muñeca más 3 centímetros y de ancho 10. Marcamos a los 3 centímetros donde sería el cruce como a plomito y ese sería nuestro puño. Después le añadimos el margen de costura de 1 centímetro por todo el lateral y ya tendríamos también ya el puño de nuestra camisa. Si quieres, márcate justamente la mitad, pero bueno, esto sería fácil porque sería simplemente doblarla y allí nos indicaría. Pero si quieres, márcatelo en línea discontinua, que sería el doblez del puño. Y ya por último, le vamos incorporando a cada una de nuestras piezas el margen de costura de 1 centímetro, porque como estamos haciendo un diseño oversize, pues no es necesario que le den más margen de costura. Si el diseño que está haciendo es el entallado, pues a lo mejor allí sí le daría un margen de costura de 2 centímetros, para tener como un margen ante cualquier tipo de, si el tejido a lo mejor no aprieta mucho, no sé. Entonces allí sí le daría un margen de costura de 2 centímetros, pero en este caso, hacer oversize, de verdad, con 1 centímetro va más que de sobra. Recuerda, en las piezas donde iría doble, no le damos margen de costura en lo que sería en el centro, en este caso del cuello y la espalda, porque iría doble.
En todo lo demás, 1 centímetro de margen de costura. Hemos llegado al final de este vídeo de patronaje. Ha sido muchas cositas de patronaje lo que hemos aprendido en esta ocasión y que lo puedes aplicar a cada uno de tus diseños. Al final ya tenemos todos nuestros patrones y lo que nos quedaba pendiente es de incorporar la imagen de costura. Es importante saber cuántas piezas de cada pieza vamos a necesitar. En la parte del puño vamos a necesitar 2 piezas. La parte de la tirilla del cuello vamos a necesitar 2 piezas dobles. La parte del canesú vamos a necesitar 2 piezas dobles también. La pieza de la espalda vamos a necesitar una pieza doble. Lo colocaremos por el centro de la espalda para sacarlo una pieza doble. La parte que compone el cuello, que sería la parte de la pala del cuello, necesitaremos también 2 piezas dobles, sacarlo. De la manga vamos a necesitar 2 piezas. Y de la parte del delantero vamos a necesitar también 2 piezas. Eso sí, ten en cuenta que si queremos hacer la botonadura doble, vamos a necesitar sacar una pieza doble y la otra pieza con el cruce sencillo. Sin embargo, si quieres las 2 piezas sencillas, pues directamente le quitamos la pieza doble y sacamos 2 piezas iguales que serían la parte de la botonadura. Esto es todo lo que hemos aprendido, espero que te haya gustado y mañana recibirás la videoclase de la confesión para saber coser nuestra camisa. Pero en esta semana no solamente te quería explicar cómo realizar el patrón de una camisa, que es una prenda básica en nuestro armario y que podemos aprender muchísimo. Lo puedes hacer tanto para ti, tema de vestido, más entallada, o si quieres también hacerlo para caballero, porque la forma sería exactamente igual, en un estilo oversize. Pero además, en esta semana quería añadir una técnica de patronaje un poquito diferente y sería incorporarle un nudo. Los nudos los podemos aplicar a cualquier tipo de prenda, pero en este caso te enseño a aplicarlo a una camisa. Entonces, no te pierdas la videoclase de cómo construir y transformar lo que sería nuestro patrón base para conseguir este nudo. En este caso es una camisa, pero tú perfectamente lo puedes aplicar a cualquier otra prenda, si quieres un vestido, si quieres una camiseta, porque el nudo lo puedes aplicar a cualquiera de tus prendas. Pues muy atenta esta semana porque te tengo muchas sorpresas. Y tú y yo nos vemos mañana en el video tutorial de la confesión. Chao, chao.